at. Hola, yo soy el abogado Jack Epstein del bufete Abogados Epstein. Otra vez estamos aquí en la 26 en vivo en nuestro Facebook Live 4346 West de la calle 26 aquí en Chicago. Recuerden, viernes creo, correcto Julieta, yo voy a estar en Aurora, entonces mañana jueves voy a estar aquí en Chicago. Si usted quiere verme aquí en Chicago, habla a Julieta o a Alma. Si quieres verme en Aurora, voy a estar en Aurora el viernes. Ok, hoy día, ¿qué día es? El día de Revolución Mexicana. Qué bueno, es el día de Pancho Villa, ¿verdad? Sí. Pancho Villa. El día de Pancho Villa es hoy día. Felicidades a todos los mexicanos que están aquí en Chicago. Su día de Emiliano Zapata. Pancho Villa, Emiliano Zapata. I think it's both, right? ¿Los dos? Sí. ¿Correcto? Yo no sé. Nunca tomé clases de la historia de México, solamente la historia de los Estados Unidos. Pero sabemos que eso es la fecha. All right. Hoy día tenemos Julieta aquí. Qué bueno. Alma está aquí con nosotros también. Y también tenemos mi productor Marco y juntos vamos a responder de todas sus preguntas. Si usted tiene preguntas, mande sus preguntas a Alma. Ella está pendiente, listo. Ella va a tomar su pregunta, va a darle la pregunta a mí y en vivo voy a contestar todas las preguntas que ustedes tienen. Ahora, primero vamos a empezar con Julieta. Julieta, primero, ¿cómo se sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me siento muy feliz. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo va la semana? Muy bien, muy ocupada, sí, pero haciendo felices a nuestros Qué amigos. bueno. Y estás contestando a todas las personas en Facebook, Así es. ¿verdad? Sí. Estás aprendiendo, ¿verdad? Sí. Julieta, recuerde, ella es nueva aquí en nuestra oficina. ¿Cuántas semanas? ¿2 o 3? 3 semanas. 3 semanas. Bueno, esta es mi cuarta. Eso es su cuarta semana. Está aprendiendo todas las leyes que tenemos aquí en el estado de Illinois, Workers' Compensation, ¿correcto? Sí. Qué bueno, qué bueno. All right. Julieta, vamos a empezar. ¿Cuál es su primera pregunta? En la primera pregunta nos dicen, sufrí un accidente en el trabajo. Me han despedido después de que el doctor me retornó a trabajar. Me retornó a trabajar sin restricciones y pendiente del tratamiento. El doctor me dijo que tengo una contusión cerebral. ¿Qué puedo hacer? Ok, muy buena pregunta, gracias. Eso es una muy buena pregunta. Primeramente, como todos saben, yo creo, tienes el derecho de hacer una demanda porque tienes el derecho de recibir 3 cosas básicas, ¿verdad? Recordamos que tienes el derecho de recibir el dinero mientras no estabas trabajando. Tienes el derecho de recibir beneficios del doctor. Tienes el derecho de forzar la compañía de pagar los doctores. Y también tienes el dinero de recibir dinero para tu herida. Ahora, usted sufriste un accidente y estabas con el doctor, pero sin restricciones. Entonces, la compañía no tienes el derecho de recibir dinero mientras después del accidente, porque el doctor dijo que usted podría trabajar trabajo completo. Si eso es cierto, no hay un derecho, pero la compañía tiene que pagar todos los doctores, todas las facturas del doctor, y también la compañía tiene que darte dinero por la herida que sufriste. Entonces, tú todavía tienes el derecho de hacer algo, una demanda, y con la demanda vamos a obtener los beneficios que la compañía no ha pagado todavía. Entonces, tienes el derecho de hacer algo, pero tienes que actuar rápido. Si tú quieres usar mi oficina para ser su abogado, habla a Alma o a Julieta y con mucho gusto ellos van a darte una cita. O yo puedo hablar con usted personalmente. Recuerda mi teléfono 773-522-7000. Habla y personalmente yo puedo regresar la llamada. Yo creo que Alma, Marcos, si Alma tiene una pregunta en vivo. Ok. Alma, ¿cómo estás primero? Bien, gracias. Aquí estamos para las preguntas. Qué bueno. ¿Cómo se sientes? Muy bien. ¿Estás durmiendo un poquito más? Claro, ya. Estamos acostumbrándonos. Todo bien. No, es mentirosa, no estás durmiendo nada. Recuerde que Alma tiene un nuevo bebé en la casa.
2 meses, pero... 2 meses. 2 meses, pero ella no está durmiendo. Yo no creo que ella va a dormir por un par de tiempo más. Pero todavía está trabajando con nosotros. Gracias, Alma, que todavía estás trabajando. Yo sé que estás trabajando muy duro. Si alguien tiene una pregunta, ellos pueden hablar a Alma en la mañana. Ella va a darte una cita o va a conversar acerca de su caso con mucho gusto. Ok, Alma, dame la pregunta que tenemos en vivo. Ok, la pregunta dice que se lastimó la espalda esta persona en el trabajo y no le quieren ayudar. Ya ella tuvo un abogado, luego recibió terapias, le mandaron a hacer estudios médicos y ahorita está un poquito mejor, no está al 100%. Y ella dice que su demanda continúa, pero la pregunta es, una demanda, ¿cuánto tiempo puede durar? Porque ya tiene 3 años. ¿Hasta cuánto tiempo dura? Es una muy buena pregunta y mucha gente me pregunta lo mismo. Mira, una demanda podría durar entre 6 meses y 15 años. Básicamente, lo más importante es no qué tanto el caso va a durar. Lo más importante es que la demanda ya esté metida. Pero cuando la demanda ya está puesta, está en el corte, depende de lo que está pasando en el caso, depende de cuánto tiempo va a durar. Normalmente, nosotros tratamos de cerrar los casos 6 meses después que la persona termina con el doctor. Ahora, algunas veces eso no es posible. Cuando, por ejemplo, cuando las compañías están peleando los biles, las facturas del doctor, algunas veces dura mucho más tiempo porque tenemos que pelear por este dinero, pagar los doctores. O hay unas defensas en los casos. Pero 3 años, aunque es más del promedio de la mayoría de los casos, no es un caso muy viejo, pero actualmente tienes que preguntar más de lo que está pasando en tu caso. ¿Qué actualmente está haciendo su abogado? Pero yo no estoy bien preocupado que el caso va más de 3 años ahorita, porque hay muchos casos, especialmente si el caso es serio o hay muchas defensas en el caso, que un caso podría durar 3 o posiblemente más tiempo. ¿Ok? Creo que ojalá que eso es la respuesta que estás buscando. Si usted quiere hablar conmigo más, con mucho gusto puedes hablar a nuestra oficina y yo puedo hablar con usted personalmente. Ok, vamos a Julieta ahorita. Julieta, tenemos otra pregunta. Sí, la señora María nos dice, me caí en el trabajo con un tapete pegado al piso, fracturándome la mano derecha. Me mandaron a trabajar aún sabiendo que es muy doloroso. ¿Cómo puedo exigir mis derechos? Ok, gracias por esa pregunta. Esa pregunta es muy importante. Hay varias cosas que voy a decir. Primeramente, mi opinión, lo más importante es que usted busca su propio doctor. Un doctor con que tú puedes tener confianza. Porque si el doctor que estás usando es un doctor... Excuse me, perdón. Perdóname, tengo gripa, pero estoy todavía aquí. All right, vamos a empezar de nuevo, ¿ok? Ok, la primera cosa que tú tienes que hacer es buscar su propio doctor. Tú tienes que buscar un doctor con que tú puedes tener confianza. Si estás usando el doctor de la compañía, un doctor que la compañía está escogiendo para usted, eso es un doctor que probablemente va a pensar primero en la compañía y segundo en usted, aunque eso no es correcto. Entonces, en mi opinión, tienes que buscar su propio doctor. Con el nuevo doctor, si ese doctor podría escribir una carta diciendo que no puedes trabajar, la compañía tiene que pagarte mientras no estás trabajando. Entonces, no tiene que preocuparse que estás bien lesionado, tienes mucho dolor y también tienes que trabajar. Busca un doctor con que tú puedes tener confianza y pide que ese doctor escriba una nota diciendo que no puedes trabajar. Ahora, si este doctor indica que tú tienes que trabajar trabajo liviano, la ley dice que tú tienes que hacerlo o la compañía no tiene que pagarte mientras estás afuera del trabajo. También, busca un abogado porque es muy importante que tú
haces una demanda contra las arrogancias de la compañía. Tú tienes derechos. La compañía tiene un abogado, las compañías tienen los abogados, las arrogancias tienen sus propios abogados. ¿Por qué tú no? Tú tienes ese derecho. Con un abogado que entiende las leyes de accidentes de trabajo, tú vas a obtener todos los beneficios que tú debes de recibir, ¿verdad? Y cuando no tienes un abogado, tú sabes lo que va a pasar. La compañía no va a darte todo lo que ellos deben. Es muy importante que tú haces eso, porque tú tienes el derecho de varias cosas. Tú tienes el derecho de escoger su propio doctor, forzar a ellos de pagar por eso, recibir dinero mientras no estás trabajando, si el doctor dice que no puedes trabajar. Y también tienes el derecho de recibir una indemnización, right? Indemnización, un dinero por su herida. Entonces tú sabes que la compañía no va a darte eso, por eso es importante que tú buscas su propio doctor. Ok, ¿ya podemos seguir, Julieta? Sí. ¿Tienes otro? Sí. Qué bueno. Nos dice el señor Juan Carlos, ya tengo representación legal para mi accidente de trabajo, pero yo creo que mi abogado no está haciendo suficiente por mí. ¿Puedo cambiar de abogado? Mucha gente, Julieta, pregunta lo mismo, si ellos quieren segunda opinión, ellos quieren saber si su abogado está trabajando en el caso. La primera cosa es, cuando la persona está lesionada y ellos escojan un doctor, es muy importante que escojas un doctor que es un experto de accidentes de trabajo. Muy importante. También es importante que tú escojas un abogado con que tú puedes hablar en su idioma y con que tú puedes hablar personalmente. Yo creo que es cuando los abogados nada más anuncian en el tele o en la radio y mandan los casos a otras personas, eso no es bueno para ustedes. Muy, muy importante que escojas un abogado con que tú puedes hablar personalmente en su propio idioma. Ahora, si tú quieres cambiar abogado, si no tienes confianza en el abogado, absolutamente la ley indica que tú puedes cambiar. Ahora, yo no estoy diciendo que en final no tienes que pagar parte de los honorarios a él o a ella, pero escucha bien, escucha bien. Nunca te vas a pagar más de 20%. En otras palabras, los honorarios de los 20% va a ser dividido entre los abogados que tenía, ¿verdad? Entonces, Julieta, si tienes un abogado, buscas otro y ya tienes un nuevo, esos dos abogados van a dividir los 20% que el cliente está pagando al abogado. Entonces, no hay riesgo para el cliente. Si tú tienes una pregunta de su abogado, habla a nuestra oficina y con mucho gusto nosotros podemos decirte si ese abogado está haciendo buen trabajo y también es un abogado que es un experto de accidentes del trabajo. Entonces, si tienes una de esas preguntas, manden un mensaje por Face a Alma o a Julieta, o habla a Alma o Julieta. Recuerde nuestra página aquí, Abogado Chicago, es la página de Face, o en el internet, abogadochicago.com o 773-522-7000. Nosotros con mucho gusto podemos darte un consejo de su abogado. Yo creo que Alma tiene una pregunta. Alma, ¿qué dices? Sí, claro, tenemos una pregunta. La pregunta es, sufrí un accidente en el trabajo. Me han despedido después de que el doctor me dio de alta y me retornó a trabajar. Quedó un tratamiento pendiente y el golpe causó contusión. ¿Qué puedo hacer? ¿La pregunta? Que le dicen que tuvo el accidente en el trabajo y su tratamiento al regresar le quedó pendiente. O sea, regresó, primero lo despidieron, regresó a trabajar, lo aceptaron de regreso, pero su tratamiento quedó pendiente, en pausa. Ok. Y ellos no están... Y ellos ya no están atendiendo, no están entiendo, dando el tratamiento y médico. quiere saber lo que puede hacer. Ok, eso es una muy buena pregunta. Gracias, Alma. Perdón, la comunicación es un poquito difícil. Gracias, Julieta. Mira, si tú sufriste un accidente del trabajo y tú piensas que todavía necesitas tratamiento del doctor, tú tienes el derecho de ver a un doctor si el tiempo entre el accidente y la última vez que tú fuiste a un doctor y ahorita no es muy largo.
Entonces, lo más importante es busca un abogado que podría ayudarte a ver un doctor. Muy importante. Ahora, hay restricciones de esta regla. Abajo de la ley que tenemos aquí en el estado de Illinois, tú tienes el derecho de ver 2 doctores o 2 cadenas del doctor. Déjame explicar lo que es una cadena. Cuando un doctor refiere a usted a una terapista y este terapista refiere a usted para un MRI, por ejemplo, o manda a otro doctor, esto se llama una cadena del doctor. Y tú tienes el derecho de ver 2 cadenas del doctor. Entonces, si no usaste sus 2 cadenas y todavía tienes problemas y tú sufriste un accidente del trabajo, acudas a un abogado y ese abogado podría ayudarte a ver otro doctor para empezar tu tratamiento de nuevo. Porque eso es tus derechos. Entonces, si tú no tienes un abogado, manda un mensaje por Face a Alma. Y con mucho gusto, tú puedes venir a la oficina y podemos ayudarte a buscar un doctor que puede ver actualmente lo que está pasando con tu cuerpo. Ojalá que yo esté respondiendo. Si tienes otra pregunta acerca de este tema, habla a nosotros 773-522-7000 o mande un mensaje por Face, Abogado Chicago, y con mucho gusto podemos ayudarte con este problema. Y si tienes otra deuda, otra pregunta acerca de esto también cuando estamos haciendo nuestro Facebook Live, habla ahorita o mande un mensaje a Alma ahorita. Ella está esperando tu mensaje. Ok, Julieta, vamos a regresar a usted. ¿Qué piensas? Sí. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, de la señora Mayra, que nos dice que se accidentó en su trabajo y le pagaron el tiempo que no trabajó, pero al regresar a su trabajo está sufriendo malos tratos por parte de su supervisora y manager y al parecer quiere que renuncie. ¿Se puede hacer algo? Absolutamente, y eso es actualmente muy común, Julieta. Muchas personas sufren lo mismo. Ellos se accidentan, ellos sufren un accidente, está lesionado y cuando ellos están afuera del trabajo, ojalá que la aseguranza paga a ellos. Y cuando ellos regresan, la compañía no es lo mismo. Ellos sienten mal, los supervisores están abusando de la persona. La primera cosa es tienes que acudir a un abogado que puede pelear tu accidente del trabajo y también proteger sus derechos en el trabajo. Cuando una persona está en mi oficina y yo soy el abogado para la persona, por ejemplo, también yo voy a forzar a la compañía de tratar mi cliente bien. Y si no, mira, tú tienes el derecho de buscar diferente trabajo, pero hazme un favor, no renuncie a su trabajo, por favor. Habla con un abogado personalmente. La primera cosa que tienes que hacer es una demanda. La segunda cosa es deja al abogado tratar de arreglar los problemas. Y si no, tú tienes el derecho de buscar diferente trabajo, pero no haces eso antes que tú hablas con un abogado que especializa en accidentes de trabajo. Muy, muy importante. Mayra, ¿verdad? Mayra, ¿verdad, Julieta? Mayra, sí. Mayra, no renuncie a su trabajo. Hazme un favor, busca un abogado, acuérdese un abogado que es un experto de accidentes de trabajo y ese abogado podría ayudarte con este problema. Y si quieres hablar conmigo, manda un mensaje por Face. Alma va a ayudarte a conseguir una cita. ¿Ok? All right. ¿Quién sigue? El señor Francisco nos comenta más bien, dice que en su trabajo tiene que trabajar con contenedores de 500 y hasta 600 libras para hacer todo tipo de jabones. Pero por el exceso de peso que está cargando se le hizo una cortada por dentro de la vena arterial y le dieron 6 embolias menores. Estuvo en el hospital por 1 mes y medio y quiere saber si con eso tiene algún caso. Muy buena pregunta. Eso es Francisco, ¿verdad? Francisco. Ok, Francisco. Mira, déjame explicar eso. Absolutamente, una lesión que está causado del trabajo, si es un ataque de corazón, un infarto, un derrame cerebral, cualquier cosa, si podemos obtener evidencias de que está causado del trabajo, absolutamente tienes derecho de hacer algo. Absolutamente. El chiste, Julieta, es cómo podemos probar que este problema está causado del trabajo. La causa tiene que ser trabajo, ¿verdad? No tiene que ser lo último causa.
pero tiene que ser un causa del problema. Déjame decir un ejemplo. Si tienes muchos problemas con el corazón, ¿verdad? Tú comes muchas cosas malas, tú tienes mucho colesterol, tienes problemas del corazón, pero si trabajo causa actualmente el infarto, empuja, ¿verdad? El resto, eso es una demanda que abajo de las leyes de accidentes del trabajo. Entonces, tenemos que obtener una opinión de su doctor, Francisco, y con esta opinión, si este doctor indica que es una razón que sufriste este problema, absolutamente podemos hacer algo y tú tienes el derecho de hacer una demanda. Y nosotros tenemos muchos casos como esto. Entonces, si tú tienes un problema de corazón, tienes un ataque de corazón, de derrame cerebral, habla a nosotros 773-522-7000 o mándeme un mensaje por Face. Alma o Julieta va a responder y con mucho gusto yo puedo verte personalmente en nuestra oficina. Recuerden, tenemos 2 oficinas, uno en Chicago y la otra en Aurora. Ok, vamos a tomar un segundito, un break. Ojalá que todos ustedes sienten bien. Yo sé que es el temporada del flu, ¿verdad? El flu, ¿cómo se dice cold? Gripa. Gripa. Ahorita todas las personas en Chicago yo creo tienen gripa o flu o tos o algo porque esa temperatura es horrible. Estoy muy frustrado con todo esto. Ahora, creo que tenemos otra pregunta de... otra cosa de Alma, ¿verdad? Alma, ¿tienes otra cosa de discutir? Pasado tuve una lesión en ambas manos. Mis muñecas sufrieron daño y estoy trabajando con dolor porque no puedo dejar de trabajar, pues necesito el pago, no puedo quedarme sin pago. ¿Qué debo hacer? No fui al médico. ¿No fueron a médico, Alma? No, no fue. No, No acudió al médico. pero todavía tienes problemas en las manos. Sí, tiene su problema, no ha ido al médico y quiere saber qué puede hacer. Ok, y probablemente este problema es algo repetitiva, porque problemas con las manos normalmente es repetitiva, estás haciendo las cosas repetitivas en el trabajo y eso causa daño. Y si todavía estás trabajando, es muy posible que podemos hacer algo en este caso. Si dejaste el trabajo y no fuiste al doctor, va a ser mucho más difícil. Entonces, lo que necesito es los factos del caso y con esto yo puedo decirte lo que tienes que hacer. Pero, más importante, acta inmediatamente. Si tú tienes problemas en las manos y todavía trabajas en la compañía y no fuiste al doctor, absolutamente podemos hacer algo. Si no estás trabajando, depende de cuánto tiempo tienes desde tú estabas trabajando y voy a necesitar más información. La mejor idea es, hazme un favor, mande un mensaje a Alma y vamos a hablar personalmente en la oficina aquí en Chicago o en Aurora y vamos a arreglar su problema. Y si todavía podemos hacer algo, yo puedo mandar a usted con un doctor con mucho gusto. ¿Está bien? Muy bien. All right, Alma. ¿Tienes otra pregunta o vamos a Julieta? Vamos con Julieta. Ok, Julieta, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, el señor Alberto nos dice, ¿puedo demandar si solo trabajé 3 meses y a causa de trabajo no podía mover el hombro izquierdo y el brazo? Dejé el trabajo un tiempo por causa del dolor y cuando regresé no me pagaron y me despidieron. Mi trabajo era conducir, cargar y descargar, pero trabajaba más de 18 horas. ¿Qué puedo hacer? Ok, ¿cómo se llama este señor? Alberto. Alberto, ok. Alberto, mira, actualmente estás preguntando 2 cosas, ok? 2 cosas. Estás preguntando si 3
meses es suficiente tiempo de hacer una demanda. Voy a decir una cosa. 3 minutos es suficiente de hacer una demanda. Si estás lesionado en el primer momento del trabajo, el primer momento que empezaste el trabajo, eso es un accidente del trabajo abajo de las leyes que tenemos aquí en el estado de Illinois. La ley dice, si tu lesión está parte del trabajo, aunque pasó en el primer segundo del trabajo, eso es un accidente del trabajo. Pero tu pregunta tiene otra cosa que vamos a discutir. Tú estás diciendo, yo creo, que tú no fuiste al doctor y hay un par de tiempo que no fuiste y dejaste el trabajo. Y eso es muy problemático. Mira, cuando tú sufras un accidente del trabajo, es muy importante que te vas al doctor inmediatamente y explica al doctor exactamente cómo pasó su accidente. En esta manera estás probando que sufriste un accidente en el trabajo y eso es muy buena pregunta si vamos enfrente del juez de lo que pasó. En tu situación, tú tienes un par de tiempo, varios meses, que tú no has trabajado, no fuiste al doctor, entonces tú sabes lo que va a pensar el juez. El juez va a pensar que este problema actualmente pasó afuera del trabajo. Entonces, tienes que hablar a mi oficina, obviamente, tienes que hablar conmigo personalmente, pero voy a decir en adelante que este caso va a ser muy difícil. Para toda la gente que están escuchando, cuando tú sufres un accidente del trabajo, muy importante, 2 cosas. Reporta tu accidente a tu patrón, especialmente con un texto de celular. Yo sufrí un accidente, me voy al doctor. Y la segunda cosa es, vete a un doctor y explica al doctor exactamente cómo pasó su accidente y ellos van a escribir en los records y de ahí tenemos una buena demanda. ¿Ok? Julieta, ¿tienes otra pregunta para nosotros? Sí, el señor Guzmán nos dice, ¿qué debo hacer si mi empleador no tiene seguro para los trabajadores? ¿Y él quiere saber lo que él debe de hacer? Sí. Ok, primeramente, vamos a decir 2 cosas, Julieta. Primeramente, es muy probable que tu patrón es un mentiroso y él en verdad tiene aseguranza para accidentes del trabajo. Todas las semanas, más de 20, 50 veces al año, yo oigo lo mismo de mis clientes. Mira, abogado, yo estoy reportando mi accidente con usted. Yo quiero hacer una demanda, pero voy a decir en adelante, mi patrón dice que él no tiene aseguranza. Mentira. La ley dice que la compañía tiene que tener, todas las compañías en el estado de Illinois tienen que tener aseguranza. Ahora, si en verdad la compañía no tiene aseguranza, todavía hay algo que yo puedo hacer. Depende de la situación, yo puedo hacer varias cosas de forzar la compañía de pagar o yo puedo forzar diferentes aseguranzas de pagar. Y si no hay y la compañía está en quiebra, hay un fondo del gobierno del estado de Illinois que yo puedo forzar ellos de pagar por tu herida. Entonces, si tú sufres un accidente del trabajo aquí en el estado de Illinois, por favor, habla a nuestra oficina. Aunque ellos dicen que no hay aseguranza, sí hay algo que podemos hacer para usted. Mande un mensaje por Face a nuestra página Abogado Chicago o habla a nuestra oficina 773-522-7000. Julieta, sí podemos hacer algo en este caso. Ok. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tienes? Es nuestra penúltima pregunta. Ok. Y nos dice la señora Ana que ella ya tuvo una resolución de un árbitro acerca de sus beneficios por un accidente de trabajo, la cual no le beneficia. ¿Puede apelar esta decisión? Ok, es una muy buena pregunta, Julieta. Y la ley dice que un árbitro, sí, vamos a decir eso. Sí puedes hacer algo, sí puedes apelar la decisión. Si el tiempo
Si la decisión es reciente porque tienes cierta cantidad de tiempo de apelar la decisión y no tienes mucho tiempo. Estamos hablando de varias semanas. Entonces, probablemente, inmediatamente después de la decisión del árbitro, absolutamente tienes el derecho de apelar la decisión. Pero si es más de 1 o 2 meses atrás, probablemente el tiempo ya está terminado y no puedes hacerlo. Lo más importante es habla con tu abogado y dile que tú quieres que él o ella apelar la decisión y de ahí tú puedes tener la apelación con la Comisión Industrial en completo. Ojalá que usted entienda lo que estoy diciendo. Si tú tienes otra pregunta acerca de esto, puedes hablar a nuestra oficina o mandar un mensaje por Facebook. ¿Ok? Julieta, ¿tienes otra pregunta? Sí, Último. tenemos una más, en la última. Uno más, ya estamos en el último. Entonces, si tienes una pregunta que quieres que nosotros respondamos en vivo, por favor, mande su pregunta ahorita porque ya llegamos a la última pregunta que Julieta tiene. Ok, Julieta, you're up. Ok, en la última pregunta el señor Gilberto nos dice, ¿es correcto o es bueno para mí si tuve un accidente del trabajo y mi empleador escogió mi médico y mi hospital? Muy buena pregunta. Y esa pasa muchas veces actualmente y las compañías quieren escoger los doctores y el hospital y los lugares donde vas a hacer su tratamiento médico porque ellos van a pagar menos si ellos escogen sus propios doctores. Entonces, mi consejo fuerte, es nada más mi consejo, es tú tienes que buscar su propio médico, con un doctor con que tú puedes tener confianza. Ahora, no todos los doctores de las compañías son malos y algunas veces las compañías o usted va con un hospital y el hospital mande usted con un doctor. Pero si ese doctor o el terapista es actualmente uno de que la compañía escogió, mandó usted allá, creo que tú tienes que buscar su propio doctor con que tú puedes tener confianza. Muy importante. Entonces, creo que ya llegamos a la última pregunta. Alma, ojalá que todo va muy bien. Gracias, Julieta, por todo tu trabajo. Si tienes otra pregunta, otro problema, mándenos su pregunta o su caso o su comentario a nuestra página de Abogado Chicago. Recuerde que... Oh, yeah, y Marco, gracias. Tenemos un nuevo canal de YouTube, Abogado Chicago. Y ahorita estamos en vivo también en YouTube y también en Facebook. Entonces, si tienes una pregunta que tú quieres que yo hacer comentario o una pregunta o un problema, mande su pregunta a Alma o a Julieta en Facebook, Abogado Chicago, o mande un correo electrónico a abogado@abogadochicago.com o habla a nuestra oficina 773-522-7000. Recuerde, tenemos 2 oficinas abiertas para usted. Uno que está en Chicago, 4346 West de la calle 26 en Chicago, Illinois. Y también en Aurora, Illinois, 916 East de la Nueva York en Aurora, Illinois. Mañana yo voy a estar aquí en Chicago, viernes voy a estar en Aurora. Hasta la próxima vez, en 2 semanas, vamos a estar aquí en vivo en Facebook y en YouTube. Gracias a Marco, mi productor. Yo sé que eso es un trabajo muy difícil. Gracias a Julieta y gracias a Alma. Bye, Alma. Bye, Julieta. Bye. Y hasta la próxima vez.